Sí, ahora sí. Ahí Bien. está. Bueno, y ahí empezó la grabación también. Sí, también. Bueno, bienvenidas y bienvenides, entonces, y bienvenidos a este conversatorio de la revista Cula, que es el primer conversatorio que organizamos en este sentido, y esperamos que sea el primero de otros que se harían a futuro. El título es Ideas para publicar en una revista y no morir en el intento, y el objetivo es, bueno, compartir algunas herramientas para escribir artículos científicos académicos desde nuestra experiencia como becarias, investigadoras y editoras también de la revista Cula. Mi nombre es Ana Carolina Arias, soy antropóloga egresada de la Universidad Nacional de La Plata y becaria postdoctoral ahora, así que bueno, nada, y editora de la revista Cula hace unos cuantos años, soy como la vieja de Cula en este momento. Bueno, y espero que sea provechoso este encuentro. Bueno, me presento, yo soy Celeste Jerez, soy antropóloga feminista, profesora y licenciada de antropología de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente estoy con una beca de doctorado, de finalización de doctorado con ISET, haciendo el doctorado en antropología, y mi lugar de trabajo es el Instituto de Investigaciones en Estudios de Género, el IEGE, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Así que bueno, bienvenides, es un gusto estar acá, y hace muy poco que estoy en el comité editorial de la revista Cula, pero súper agradecida de este conversatorio y de que me hayan hecho parte de este hermosísimo comité editorial. Nati, te cedo la palabra. Dale, gracias, Ele. Bueno, yo soy Natalia Larrea, soy egresada de la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría, en antropología. Estoy haciendo el doctorado también en antropología en la Facultad de Filosofía y Letras, también con una beca de CONICET. Acá en Olavarría integro el grupo de estudios socioculturales del conflicto. Y soy miembro del equipo editorial de Cula, no hace mucho, hasta un año y medio más o menos, en plena pandemia. Me sumé a este hermoso proyecto y equipo. Y bueno, y también les doy la bienvenida a todos. Digo yo. Bueno, les voy a contar primero un poquito sobre Cula, para quienes no nos conocen mucho o no conocen la revista. Cula es una revista que se inició en el año 2009, la empezaron 3 amigos de estudiantes de antropología de la UBA, y publicaron un primer número en 2009, que fue un número que también alentaba un poco a discutir algunas cuestiones que siguen estando presentes en la revista. Y ya en el segundo número se empezó a sumar más gente al comité y fueron sumándose muchas personas a lo largo de estos 13 años que lleva la revista. Fueron sumándose personas que se quedaron, que se fueron, y así como que fuimos transformándonos un montón también en estos años, pero siempre con algunas cuestiones que han caracterizado y que han sido como un eje sostenedor de la revista. Por un lado, la autogestión, que tiene que ver con una forma también de concebir el espacio de edición de Cula, y también con esta búsqueda de romper y discutir las formas en que se construyen los conocimientos y las formas también en que se comparten y comunican esos conocimientos. Entonces, en una búsqueda también de ofrecer un espacio que sea diferente a otras revistas. Voy admitiendo gente, disculpen. Y les quiero compartir un fragmentito de una nota editorial de la revista que escribimos para los 10 años de Cula en el 2019, que creo que sintetiza bastante el espíritu de nuestro comité editorial. Se los voy a leer, es muy cortito. Dice así: durante este recorrido compartido, sinuoso, divertido, con mesetas y desafíos, cada uno de nosotros atravesó cambios, ritos de pasaje, frustraciones, alegrías, mudanzas, viajes, partos, graduaciones, becas, tesis, empleos, duelos, amores y desamores.
Pasamos nosotros, les fundadores, les protagonistas históricos, nuevas incorporaciones, viejas y nuevas promesas, quienes se fueron y siguen colaborando. La posta se transmite, se recupera y se transforma. A veces se detiene, pero jamás se pierde. Se baraja y se vuelve a empezar. Crea lazos y arma nudos que por momentos nos enredan. Eso, en lenguaje coloquial, sería el CULA como sistema social de intercambios, reciprocidades y relaciones de poder. Eso también es Revista CULA, Antropología y Ciencias Sociales. Y bueno, y para cerrar esta breve presentación, hicimos un videíto, dura 1 minuto, que ahora lo va a compartir Nati, con un resumencito gráfico de estos años de revista. Tiene un sonido hermoso, igual después vamos a compartirles a todos el video, pero no se va a escuchar, se va a ver, pero no se va a escuchar. ¿Ahí lo están viendo? Sí, se ve perfecto. Bien. Bueno. Bueno, es cierto que con la música es un poco más ameno, pero bueno, ya después lo vamos a poner en el Instagram. Si no nos siguen, nos pueden seguir. Estamos como Revista CULA y lo pueden ver con sonido y lo pueden seguir viendo. Bueno, una de las cuestiones que cambiaron a lo largo de estos años es que el comité editorial se fue conformando por personas, inicialmente la revista estaba conformada por personas que eran de Antropo, a ver si lo dije bien, de la UBA, y después fue cambiando y nos sumamos muchas personas que somos de otras universidades y de otras provincias, y fue una búsqueda y es una búsqueda que todavía se sigue sosteniendo, y de hecho hemos sumado nuevas personas últimamente, como contaba Celes, de distintas instituciones, también para tener otras miradas respecto del proceso de edición y de todo el trabajo colectivo que hacemos. Nos gusta también la idea de pensarnos como una revista federal. Y una característica muy particular de nuestra revista, que está expresada en su objetivo desde los comienzos, y es que está destinada a estudiantes e investigadores, investigadoras en formación. Esto quiere decir que explícitamente no aceptamos personas que se hayan doctorado. O sea, en nuestras normas de publicación está explícito por escrito que las personas que ya hayan alcanzado su grado de doctor o doctora no pueden publicar en nuestra revista. Y esto es algo que en un inicio quizás no estaba formulado tan claramente, pero se fue construyendo a lo largo del tiempo y tiene que ver con algunas cosas que también vamos a charlar hoy respecto de las posibilidades que tiene alguien cuando empieza a escribir sus artículos académicos y a qué revistas puede llegar. Y si querés, Nati, pasamos a la siguiente. ¿No? Y esto nos lleva a una pregunta súper importante que tiene que ver con ¿a dónde publicamos un artículo cuando estamos comenzando a investigar? Cuando estamos comenzando a escribir o cuando estamos dando nuestros primeros pasos en este proceso que es juntar un conjunto de ideas, ponerlas en papel, compartirlas, comunicarlas con otras personas. No sé si alguien quería hacer un comentario. Si quieren pueden ir dejando preguntas en el chat. A quienes se fueron sumando les digo y las retomamos al final, ¿no? Y iba a decir algo más antes. Perdón. No. Y ya termino. Y
hay algo que tiene que ver con cuando vamos a buscar una revista, por ahí hemos leído trabajos en otras revistas, que entonces eso es una referencia. También solemos recibir recomendaciones de pares, de amigues, compañeros de la facu. Si tenemos una persona que nos dirige, quizás nos puede recomendar una revista para publicar. Y también está esta cuestión de lo que son los índices y las bases de datos de revistas científicas y académicas, que tienen una clasificación y una categorización internacional, ¿no? Y sabemos que es algo quizás complejo de entender y que se vincula mucho con lo que son los sistemas de evaluación científica, y es un tema súper amplio. Podemos hablar de esto quizás en un conversatorio futuro, no nos vamos a poner acá a profundizar, pero sí al final les vamos a compartir algunos materiales que tienen información sobre esto por si quieren leer un poco más. Y algo súper importante, que acá lo pusimos como las normas ocultas de las revistas, ¿no? Como hay normas explícitas que están escritas en la página de la revista respecto de qué tiene que tener un artículo para publicar, pero también hay algunas normas ocultas que tienen que ver con, por ejemplo, algunas revistas, junto con el artículo, solicitan el envío de un currículum académico. Y entonces, en ese currículum académico ya leen algo que tiene que ver con la posibilidad o no de esa persona de publicar en esa revista más allá de lo que escribió, ¿no es cierto? Entonces, por ahí, en vez de leer primero el artículo, leen quién lo está mandando. Incluso hay investigaciones que han también considerado esta cuestión respecto de las desigualdades de género, ¿no? Como ya quién lo manda, no, ni siquiera su currículum, ¿no? ¿Qué artículo debajo de su nombre, adelante de su nombre ponen? Y también hay un sesgo analizado, digamos, por investigaciones en relación con eso, ¿no? Entonces es también una cuestión. A mí me pasó en particular cuando empecé a investigar, mis primerísimos pasos, empecé a escribir un artículo y un director de un proyecto en el que yo participaba me dice, bueno, ¿por qué no lo mandás a tal revista? Que es una revista buenísima de antropología. Y lo mandé y me lo rechazaron, ni siquiera me hicieron un formulario de evaluación de rechazo. Me dijeron, tu artículo ha sido rechazado. Y entonces ahí yo creo que era algo que yo era estudiante de grado, quizás el artículo seguramente no era un zarpado trabajo porque eran mis primeros pasos en la escritura, pero ni siquiera me mandaron una evaluación interna tampoco, nada, rechazado, así, sin ningún tipo de explicación más. Y creo que eso tiene que ver también con estas cuestiones ocultas respecto de quién puede o no puede publicar en algunas revistas. Y bueno, y por eso también desde CULA buscamos esta distinción de llegar a un público y a un grupo de personas que quizás sin tener el grado de doctor o doctora no pueden publicar en otras revistas, ¿no? Bueno, le paso la palabra a Celes. Sí, me parece algo fundamental esto que estás diciendo, Ana, sobre todo en términos de que cuando llegué al comité editorial de la revista, por más que conocía a la revista por mi amiga aquí presente, Mayris, hay algo que es fundamental de esta revista y que me hubiera encantado tenerla más cerca en mis últimos años de la carrera, ¿no? Y que tiene que ver con esto, estando desde el otro lado, desde el comité editorial, con algo que vamos a ir hablando, que tiene que ver con esta apertura y este foco también, esta focalización en personas que están terminando sus carreras de grado o empezando sus carreras de posgrado. Y bueno, me parece que eso hace a una especificidad de la revista que no he escuchado en mi corta trayectoria, pero me parece que es algo que es interesante para aprovechar, ¿no? Bien, entonces, a ver, a fin de cuentas, ¿qué tenemos que tener en cuenta para enviar un artículo a una revista, ¿no? Entonces, llegamos a esta instancia en la que tenemos, a ver, una monografía que hicimos para alguna materia o algún trabajo final que hicimos para un seminario. También puede ser un resumen o presentamos una ponencia y tenemos, en vez de presentarla en actas, queremos convertirla en un artículo. Tenemos notas de campo, tenemos una tesina. O mismo también está muchas veces la situación, acá de hecho alguien que puso en el chat alguien puso que estaba en un grupo de investigación, y entonces, bueno, ¿cómo hacer de todas estos escritos, estos escritos que a veces tenemos, cómo
transformarlos en un artículo, ¿no? Cómo hacer ese paso sagrado, ¿no? Parecería ser que muchas veces nos cuesta muchísimo. Bueno, entonces decimos, bueno, a ver, ¿cómo arrancamos? Y bueno, empezamos buscando una revista, por un lado, leyendo el perfil de la revista, ¿no? La temática de la revista, no es lo mismo una revista de eso, específicamente antropología que de otras disciplinas, eso en primer lugar, algo obvio estoy diciendo, pero no, es importante para ir achicando como esa masa enorme que tenemos de posibilidades y que nos abruma muchas veces a la hora de, bueno, cómo llego a publicar y a hacer concreto eso. Bueno, vamos achicando esas posibilidades, ¿no? Si lo que tengo ya escrito tiene que ver con antropología, bueno, listo, puedo buscar una revista de antropología. Si es de sociología, puedo buscar alguna de sociología o de ciencias sociales, los mismos para antropología. Ahí vamos achicando. También, por ejemplo, a la hora de si nuestro escrito tiene que ver más con estudios, por ejemplo, a mí me ha pasado con estudios de género, bueno, puedo combinar, ¿no? Estas cosas, un dossier, puedo buscar que se especifique, por ejemplo, una revista que tenga justo, o en CULA, hace poquito pasó que hubo un dossier específico sobre cuestiones de religión, ¿no? Bueno, entonces, bueno, busco esta especificidad de temática dentro de mi disciplina, y ahí voy achicando. Entonces, eso en primer lugar, ¿no? Pero también pensar que esto es una cuestión de largo aliento, ¿no? Una cuestión que podemos decir que no romántica, pero sí y que puede haber distintos vínculos, no es exclusiva, pero también tiene que estar de largo aliento, ¿no? Como sabemos que son los primeros pasos para poder ir achicando todo esto tan abrumador de cantidad de revistas que parece haber, que las hay, pero ir achicando y quedarnos con, primero, ver la presentación de esa revista, leer en la página web que tenga, digamos, toda la información de esa revista, cómo se presenta esa revista. Por otro lado, las normas editoriales también, ver qué formato de texto nos están pidiendo, las normas de publicación que nos piden, la extensión y los procesos de evaluación también que tiene la revista, ¿no? Como para ir también entendiendo cómo voy a tener que ir adaptando, haciendo este juego entre lo que yo tengo y lo que la revista me está pidiendo. También muchas veces las revistas tienen plantillas o guías para la elaboración de artículos que también nos pueden ayudar a ir perfilando de este escrito que yo ya tengo hacia un artículo, ¿no? Bien, eso estamos. Pasemos a la siguiente. Entonces, bien, ahora que ya más o menos dijimos, listo, voy a elegir esta revista, me convence, entiendo las normas de publicación que me pide. Algo que no dije en la anterior es que muchas personas seguían por el índice o por la indexación de la revista, pero yo a propósito no puse la indexación de la revista porque justamente a lo que estamos intentando es desnaturalizar, como buenos antropólogos que somos, desnaturalizar el tema de la indexación como algo, como un requisito primordial a la hora de publicar, ¿no? Sobre todo en estas instancias en las que en formación necesitamos irnos poniéndonos en entrenamiento a la hora de escribir. Entonces, dicho esto, y vuelvo a la diapositiva, ¿cómo profundizamos en eso que yo ya tengo escrito y que, bueno, ya elegí la revista, ya entiendo las normas? Entonces, bueno, ¿cómo hago también ese salto, ¿no? Ese salto que es el gran salto, pero que en realidad no es un salto, sino que está compuesto de un montón de partes, de pasos, pasitos, de largo aliento, de nuevo, volvemos a esto, en el que vamos a profundizar en lo que yo ya tengo escrito. Entonces, acá les contamos una posible estructura de un artículo. Las estructuras no son fáciles, nos dijeron. Entonces, bueno, ¿cómo lo pensamos? A ver, perdonen. Tenemos el título del resumen, lo pensamos al final. Lo redactamos al final de todo el artículo. Pero vamos a empezar con una introducción en la que es ideal que esté revelado ahí, o que esté descrito, que esté
visto la importancia del tema que vamos a trabajar, los antecedentes conceptuales, el objetivo del artículo tiene que estar en este apartado, en el que es importante que seamos claros con lo que queremos investigar, con lo que queremos focalizar, que podamos ir desde algo más general en la introducción hacia algo más particular, que va a ser idealmente finalizar el último párrafo del apartado de la introducción con los objetivos a los cuales nos vamos a dedicar en este artículo. En general, yo acá puse el apartado metodológico como un apartado aparte, pero también hago esta salvedad. A mí, muchas revistas piden un apartado metodológico. A mí yo tengo un posicionamiento frente a eso y me parece que es ideal que lo metodológico se vaya vislumbrando y trabajando a lo largo de todo el artículo, pero hay revistas que lo piden, así como un apartado aparte, si no, esto puede ir en la introducción, presentado, y luego trabajado y visibilizado a lo largo de todo el artículo. Pero en la parte metodológica, por ejemplo, presentamos y justificamos la metodología, la forma en que hemos llegado y hemos hecho este análisis, cómo hemos construido estos datos etnográficos o estos datos de la investigación a la que estamos presentando, ¿no? Después, tenemos el apartado del desarrollo, en el que puede haber subapartados, en general está bueno que haya subapartados dentro de este apartado del desarrollo, en el que retomamos lo planteado en la introducción, hacemos un orden sincrónico en la exposición de las ideas, fundamentamos ideas y propuestas. La idea es que no nos estanquemos demasiado en una idea, sino que podamos hacer este recorrido y explicar y analizar, dar cuenta de nuestro análisis a la hora de la investigación, del proyecto, de este recorrido de campo o esta investigación que hemos hecho. Y llegamos a las conclusiones en las que la idea sería que relacionemos estas conclusiones, estas reflexiones finales con los objetivos propuestos en la introducción. En el desarrollo plasmamos estos objetivos, los plasmamos, y en las conclusiones hacemos estas reflexiones finales retomando, ¿no?, lo que planteamos en la introducción. También es interesante cuando podemos plantear limitaciones o plantear futuras líneas de investigación en las conclusiones. Y por último, la bibliografía, que es algo, bueno, no sé si hay estudiantes mías, pero ayer justo estuvimos hablando de eso, es importante ponernos en motorizar el tema de fijarnos las normas de citación que pide la revista. Es un ejercicio que a veces no es tan gustoso hacer, pero que es una práctica, y también hay un montón de distintos programas que lo hacen, también existen. También hay gente que cobra esto es una anécdota, para hacer la bibliografía. Igual no lo hagan, chiques, es una anécdota de mal gusto, pero hay gente que cobra para hacer la bibliografía, sepan. Tal cual, ahí se nota lo pesado que es la tarea, que no nos gusta en general. No sé, yo nunca encontré a nadie que le guste hacer esto, pero bueno, es un ejercicio. Al principio es muy abrumador, sobre todo cuando tenemos muchísimas hojas de bibliografía, cuando se trata más de tesis y bla, pero bueno, es un ejercicio, está bueno prestar atención. Así que bueno, esto sería una posible estructura de un artículo en la que lo ideal, y lo digo también como en mi propia experiencia, podemos hacer un primer borrador en el que a partir de esta estructura podemos ir copiando lo que ya tenemos escrito, no para dejarlo así como lo copiamos de lo que ya tuvimos escrito, pero sí ir organizando como de un archivo hacia otro, o sea, del trabajo que tenemos previo hacia un archivo que sería el artículo futuro, podemos ir copiando y pegando en distintos apartados como para después seguirlo trabajando, ¿no? Como para entender un poco y visualizar qué es lo que ya tenemos de ese futuro artículo. Bien, si querés pasemos a la siguiente. Bien, y entonces, bueno, cuando ya tenemos este primer borrador del artículo con estas posibles apartados y esta posible estructura,
A ver, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? Ya empezamos en realidad, ya empezamos hace 2 diapositivas cuando hablábamos de esta primera visión como general de qué revista, esta selección, este ir achicando, ahí empezamos. Acá es otro comienzo, pero por eso decíamos que es largo aliento. Entonces lo que podemos hacer cuando ya tenemos este archivo es elaborar objetivos. Siempre los objetivos son una gran guía de la vida, plasmar por escrito, a ver qué nos estamos proponiendo para esta instancia en particular, que es un artículo. Entonces, podemos plantear un objetivo general de este artículo y objetivos específicos de este artículo. ¿Cuál es la pregunta de investigación principal que guía este problema o esta investigación específica que estamos describiendo, analizando en esta presentación escrita a una revista? Los objetivos específicos son parte de ese problema y contribuyen también al objetivo general. Entonces, con un objetivo general y por ahí 2 específicos para un artículo ya basta y sobra. Es muchísimo. De hecho, podemos tener uno solo específico y ya está bien también. ¿Y cuáles son los errores comunes que muchas veces cometemos a la hora de elaborar estos objetivos para un artículo? En primer lugar, esto que acabo de decir, que es mi gran tema, o sea, lo expuse así sin más, que es elaborar muchos objetivos para una instancia muy corta, que es un artículo. Ya dos objetivos específicos es un montón para algo tan chiquito como 12, 13 o, bueno, 18 páginas, ¿no? Entonces, ese es un primer error que en general cometemos, que yo cometo. Otro también tiene que ver con formulación de objetivos muy amplios, de nuevo, que no son susceptibles de ser investigados durante la vida de una persona. Y también confundir objetivos con propósitos, ¿no? A veces nos planteamos, y muchas veces, digo, en estudios de género pasa, en antropología colaborativa también, y en antropología en general, y en las ciencias sociales, digo, pasa mucho que a veces confundimos esta idea de, bueno, como un objetivo de investigación con un propósito de militancia, muchas veces, o un propósito de gestión o de modificar, ¿no?, la realidad social, que está buenísimo, que igual lo podamos visibilizar y que esté presente en nuestra vida, eso acompañando nuestras investigaciones e interactuando. Sería hablar sobre otro tema esto, pero que se relaciona igual siempre con la escritura, el activismo y la militancia, la gestión, que muchas veces tenemos, digo, nuestras patas distintas de trabajo, pero volviendo al tema, tenemos que ser específicas con los objetivos propuestos, ¿no? O sea, armar objetivos chiquitos, chicos, que estén enfocados en algo que podamos resolver, o sea, porque si no, es directamente nos vamos a la frustración, ¿no? Digo, que también nos va a pasar, pero que me parece que es importante saber de antemano, plantearnos objetivos concretos y específicos a la hora de poder llegar a resolver este artículo, ¿no? De que es, pensemos, 15 hojas, sumando la bibliografía, o sea que por lo menos van a ser, no sé, entre 10 y 12 hojas. Entonces es algo que lo ideal es que nos planteemos un objetivo que sea concretable. Después otra cosa que es importante también que tenemos en cuenta es el tema de la originalidad. Esto que les decía de cuando pasamos ciertas cosas del archivo que ya teníamos hecho y que lo queremos convertir en artículo, la idea no sería que copiemos y peguemos como un pastiche y listo, bueno, nos olvidamos, sino esto, el largo aliento, ¿no? Como hay algo de reelaborar, dedicarle tiempo y compromiso a la escritura, no es algo sencillo, todos acá damos cuenta de eso. La idea sería que podamos hacer un escrito, que vayamos viendo que se vaya conectando, ¿no? Que haya coherencia, que haya una fluidez entre lo que vengo planteando al principio, y no solamente de apartados, sino entre párrafos. Y parece muy bobo lo que estoy diciendo, pero es sumamente difícil poder pensar en empezar los párrafos con conectores, de poder relacionar lo que decimos en un párrafo con el siguiente y cómo un apartado se vincula con otro. Todo eso es, bueno, una tarea que nos cuesta, que lleva tiempo. Y otra cosa que me parece interesante es el tema de muchas veces escribir con nuestras palabras.
Esto es un ejercicio que también es importante hacer porque a veces nos quedamos muy pegados a, bueno, pongo esta cita, pego esta cita de esta persona que está buenísima, una autora, un autor, pego esto, listo, y me olvidé, paso otro párrafo, di otra idea. Bueno, a ver, ¿qué rescato de esta cita que acabo de poner? ¿Por qué la pongo? ¿Por qué pongo esta cita? Bueno, explicar muchas veces, poner con nuestras palabras, dicho mal y pronto, todo es con nuestras palabras, pero quiero decir como explicar bueno, ni que hablar analizar, ¿no? Pero digo, decir esto con nuestras palabras, ir escribiendo con nuestras palabras, como si se lo contáramos a una persona que no sabe nada del tema, es importante a la hora de escribir un artículo para generar también esta coherencia de la que hablábamos. Bueno, paso a la última y ya dejo de hablar tanto. Y bueno, solamente como una notita al pie, los artículos no son la única forma de comunicación de la ciencia, hay distintas formas de comunicación, de divulgación, y también ahora les vamos a presentar como los distintos artículos, distintos escritos que tiene nuestra revista, pero como a grandes rasgos podemos pensar en distintos tipos de artículos, son artículos empíricos, artículos vinculados más al estado del arte, artículos metodológicos, o artículos de estudios de caso, y podemos seguir nombrando, pero como para hacer un pantallazo y darle la introducción, y ahora sí le paso la palabra a Ana para introducirles qué tipo de artículos también nosotros presentamos, difundimos, publicamos en la revista. Nati, ¿me pasás la diapositiva? Perdón, sí. Gracias, no pasa nada. Bueno, sí, a modo de ejemplo, un poco tomamos Kula como ejemplo, pero esto lo van a encontrar en la mayoría de las revistas, tienen secciones con distintos tipos de trabajos que pueden ser enviados a la revista. Y entonces, a modo de ejemplo, pusimos acá los de Kula, que tiene la opción de mandar artículos, que son la única sección que tiene revisión externa, o sea que significa que lo evalúan pares externos a la revista, ¿no? Y tenemos dos tipos de artículos, unos son de investigaciones con un referente empírico y otros trabajos de revisiones teóricas y bibliográficas, ¿no? Esto también es un poco arbitrario, porque a veces pasa que una misma investigación que tiene algún referente empírico dedica gran parte del trabajo, por ejemplo, a hacer una revisión teórica o a discutir. Ese referente empírico también puede estar en discusión con un conjunto de antecedentes, y entonces que la prioridad del artículo sea esa y no desarrollar en el análisis más ampliado de, por ejemplo, ese referente empírico que se está trabajando, ¿no? Esto pasa en todas las revistas también y en todos los escritos, como decía Celes. Hay muchas formas de encarar un artículo y muchos tipos de artículos posibles, y también después hay precisiones que tienen que ver también con lo disciplinar, si sos de historia, si sos de psicología, si sos de antropología, de sociología, como que después hay cosas que tienen que ver específico, incluso no solo con lo disciplinar, sino con lo temático, ¿no? Entonces, por ahí una discusión específica sobre un tema concreto conlleva una forma de escribir el artículo que no es la que encaja en un estereotipo de artículo, o que podemos decir es un artículo metodológico o un artículo teórico o un artículo con un referente empírico, pero siempre de alguna manera creo que logramos acomodarnos en alguna de estas secciones que tienen las revistas. Y después, en Kula tenemos también otras dos secciones, una que es de crónicas y notas de campo, que les invito a que la conozcan y lean lo que se mandó ahí, y también que si ya tuvieron alguna experiencia de acercamiento a algún tipo de trabajo de campo, está buenísimo como espacio para ensayar la escritura, porque es un lugar mucho más flexible en cuanto a forma de escritura, no requiere que tenga una estructura de artículo, por ejemplo, similar a lo que mostramos hace un ratito respecto de introducción, metodología, desarrollo, conclusiones, sino que puede tener una forma un poco más libre de escritura, y donde se pueden contar incluso crónicas relacionadas con la vida estudiantil, con exámenes, con viajes, con experiencias de ir a un archivo, de viajar a una comunidad, como que es amplio. O un viaje que tuvieron y ustedes hacen una mirada, una reflexión
analítica sobre eso, a una autorreflexión sobre eso, sobre un proceso de escritura. Como que ese apartado está bueno y es un apartado que lo incluimos una vez a pedido de una persona que quería publicar esa crónica y no encontraba en qué revista hacerlo, y nos escribió y nos dijo, tengo esto para publicar. Eran unas crónicas de viaje que tenían también fotografías, y a raíz de esa solicitud surgió este espacio. Y es un espacio que no se suele encontrar en muchas revistas y está bueno también como ejercicio de escritura, me parece. Y bueno, y por último está el espacio de las reseñas, que lo tienen la mayoría de las revistas, y que es un espacio que también está re bueno para cuando empezás a escribir, porque consiste básicamente en leer, en nuestro caso, pueden ser reseñas de libros, películas, documentales, tanto digitales como en papel, en español o traducidos al español, y es un ejercicio de leer un material y no solamente hacer una síntesis de ese material, sino también hacer algún aporte, algún comentario, alguna reflexión sobre ese material que leíste o que viste, ¿no? Y entonces también está bueno como experiencia, es algo corto en cuanto a extensión, y puede ser un buen puntapié para empezar a publicar, ¿no es cierto? Estas dos últimas secciones tienen revisión editorial, o sea que no es que lo que mandes se publica, sino que pasa por un proceso, como también los artículos, y recibís devoluciones, y hay un intercambio donde también, que es lo que apostamos desde Cula, y que creo que hay revistas que también lo hacen, y donde hay un proceso que implica un aprendizaje también en el escribir, mandar a una revista, recibir devoluciones, volver a hacer cambios. Es re importante que esos procesos de publicar sirvan como una experiencia de aprendizaje, de crecimiento, no solamente para sumar un puntito al currículum, ¿no? Desde Cula pensamos eso y creemos que está bueno apostar a que eso sea también publicar, que sea parte del proceso formativo y no solamente un campo a rellenar en el currículum para una evaluación científica. O sea, lamentablemente también quienes queremos hacer investigación necesitamos ese puntaje, por decirlo de alguna manera, pero está bueno también empezar a plantear otro tipo de formas de pensar la escritura científica, la comunicación de la ciencia y bueno, y también la evaluación, ¿no? Pero bueno, me voy por las ramas. Le voy a pasar la palabra a Nati, pero antes les cuento que en el chat les dejé un link, es como una hojita, vieron que en los seminarios les paso la hojita para que se anoten con el presente. Es una hojita virtual para que se anoten quienes quieran recibir un certificado de asistencia al encuentro de hoy. Dejan ahí su nombre y su mail y después en la semana les mandamos el certificado. Bueno, un poco, esto que decía Ana, el proceso editorial, nosotros vamos por ahí a poner un poco el foco en lo que pasa en Cula, pero pretendemos que el proceso editorial te sea también, para quienes envíen trabajos a la revista, un proceso de aprendizaje, ¿no? Como recién bien dijo Ana. Entonces, acá vamos a poner el foco en artículos, como vimos en la filmina anterior, también Cula recibe trabajos del tipo de reseñas, de crónicas, notas de campo. Pero ¿cómo es el proceso entonces editorial cuando quiero enviar un artículo? El primer paso, cuando ya pasamos por todo lo que implica sentarme y escribir, que lo que vimos con las filminas que explicó Celes, una vez que ya tengo el trabajo, voy a elegir una revista y enviar. Una vez que envié, lo que sucede es cuando nosotros como comité editorial en Cula recibimos un trabajo, lo que hacemos es realizar una primera revisión del trabajo, donde, ¿qué es lo que vamos a mirar ahí? Más que nada que el trabajo que recibí se ajuste a lo que son las normas, los criterios y la política editorial de la revista. Que eso lo van a encontrar, podría compartirles, pero lo van a encontrar en la página web de Cula, www.revistacula.com. Ahí están las normas, los criterios, la política editorial. Entonces, lo primero que miramos como
como comité es eso, que el trabajo se ajuste a esas normas, que tienen que ver con bueno, que el trabajo sea original, inédito, que sea un trabajo desde una perspectiva de disciplinar dentro de lo que son las ciencias sociales, que se ajuste a las normas de publicación, que tenga entre 15 para artículos 15 y 20 páginas, por ejemplo. Una vez que miramos eso y efectivamente el trabajo cumple con esas condiciones, lo que hacemos es, si vemos que por ahí no cumple con alguna condición o hay algunas cuestiones que antes de pasar una evaluación externa, los autores deben modificar o cambiar, podemos enviarle a los autores con esas recomendaciones o no. Si no, directamente lo que hacemos es enviar el trabajo a lo que se llama evaluación externa, que implica solicitarle algún referente en la temática del artículo, una evaluación, ¿no? A ciegas, como se llama. A ciegas que tiene que ver con que no conozco al autore. Una vez que lo que voy a hacer ahora es compartirles, a ver, no quiero mandarme alguna, pero quiero compartirles cuáles son los formularios que usamos en CULA para hacer ambas evaluaciones, tanto la del comité editorial como la de evaluación externa. A ver. ¿Ahí están viendo? Esta es la externa. Sí, Nati. Está bien. Ahí. Esta, no, perdón. Perdón. Esta es bueno, esta es el formulario que usamos en CULA para evaluación externa. Van a ver que lo que pedimos es, bueno, que quien evalúe el artículo simplemente... Interna es esta, Nati, perdón. ¿Sí? Claro, sí. Ah, está bien, previo a la revisión de pares. Esta es la que les quería mostrar primero. Este es nuestro formulario de revisión interna, que es el que usamos cuando recibimos un artículo. Entonces, lo que miramos es, como van a ver, el grado académico de quien envía el trabajo. Esto es otro que no dije, otros de los criterios para saber si aceptamos o no un artículo, que no tiene que ser doctor, como dijo Ana al principio, doctora. Tiene que ser estudiante graduado o en formación, estudiante de maestría, estudiante de doctorado, pero digamos que no se aceptan trabajos de gente que ya de personas que ya estén doctoradas. Entonces nos fijamos, esto que les decía, si el trabajo es inédito, obviamente si se respeta el anonimato para después poder hacer la evaluación externa ciegas, si el tema es pertinente para CULA, es decir, si se ajusta a que sea un trabajo dentro de las disciplinas de las ciencias sociales, si el tema, el enfoque, la metodología, los resultados son novedosos, es decir, la originalidad, si está correctamente escrito, nos fijamos, digamos, temas de coherencia, de ortografía, las normas, que también las van a encontrar en la revista, los criterios para publicar, bueno, cuestiones que tienen que ver más con diseño y diagramación. Una vez que vemos que efectivamente eso se cumple, es cuando pasamos a evaluación externa. Que les iba a mostrar acá, pero veo que sí, está bien, es esta. Lo que pedimos, que es un poco lo que comentaba recién Ana, es que la evaluación no sea una evaluación en términos de, como podemos decir muy burdamente, de matar al autores, sino que sea una evaluación constructiva, podremos decir, donde se realice un acompañamiento de ese trabajo del autor, se le brinden sugerencias y recomendaciones, pero no con la intención de decir, bueno, no, esto no se puede publicar o está todo mal, no. La idea es, es lo que pedimos a los evaluadores y lo que nosotros como comité hacemos es un trabajo de acompañamiento porque, de nuevo, lo que pretendemos es que este proceso sea también un proceso de aprendizaje. Entonces, cuando enviamos este formulario a los evaluadores, fíjense que lo que pedimos acá es que
bueno, además de valorar positivamente el aporte del artículo, establecerán las recomendaciones para mejorarlo con claridad, así como en lo posible incluir una propuesta alternativa de resolución. El objetivo de recibir una evaluación de pares no es cohibir a autores y autoras, sino estimular su investigación y promover reflexiones y argumentos más profundos y sólidos. Entonces, con ese, digamos, con ese objetivo, el formulario lo que pide es, bueno, si se trata en principio, si se trata de un trabajo de investigación, de revisión o una reseña, si es original, si cuenta con evidencia o suficientes datos y si son relevantes. Bueno, una serie de cuestiones y de criterios a tener en cuenta. Y finalmente, se le pide que desarrolle algunas observaciones, sugerencias y recomendaciones. Y el artículo, perdón, esto lo voy a pasar porque es una evaluación ya hecha. El artículo puede ser aceptado sin modificaciones, aceptado con modificaciones o rechazada por cuestiones que el evaluador mencionará. Entonces, vuelvo a las filminas. Ahí está. Una vez que sabemos si el evaluador externo acepta con modificaciones, sin modificaciones, o se rechaza, que la idea del rechazo, a ver, estas tres opciones son las genéricas, que digamos que es lo que vamos a encontrar en la mayoría de las revistas académicas y científicas, son estas tres opciones. En CULA tratamos de que los rechazos o los aceptados con modificaciones lo que se haga sea, a no ser que el rechazo sea por cuestiones, digamos, que no se puedan resolver de ninguna manera, otra vez lo que dijimos anteriormente, hacer un acompañamiento y que la idea sea no rechazar, sino acompañar ese proceso desde el comité para que pueda ser efectivamente publicado. Entonces, esta evaluación va a ir acompañada, por lo general, también de recomendaciones por parte del comité editorial, y tanto la evaluación externa como interna va a ser enviada a el autore para que modifique o cambie, si es que se pide, las cuestiones que se le solicitan. Una vez que les autores vuelven a enviar ya modificado el trabajo de nuevo a la revista, ahí comienza el proceso de edición para su posterior publicación. Esta última instancia, digamos, lo que implica es que nuevamente como comité editorial volvamos a mirar ese trabajo, pero esta vez lo que vamos a mirar es si efectivamente el trabajo modificó lo que se le solicita, lo que solicitó tanto la evaluación externa como las recomendaciones del comité editorial, y también se van a mirar cuestiones que tengan que ver con la diagramación para la publicación del trabajo, es decir, correcciones y cuestiones de diseño para su publicación. Bien. Esto es lo que comenté anteriormente, es más que nada para que ustedes conozcan, digamos, y se interioricen en lo que tiene que ver con este proceso que se hace desde la revista, desde que envían el trabajo hasta que se publica. Pero ahora lo que queríamos, digamos, lo que quería un poco sobre lo que quería reflexionar es, que ya un poco lo introdujo Celes, es, bueno, pero ¿qué implica o sí, qué pasa con esto de escribir, ¿no? Porque, bueno, yo envié un trabajo, ya escribí, pero cuando me siento o ya tengo un trabajo previo, una ponencia, un trabajo final, algo, una tesis, una tesina que quiero convertir en artículo, por lo general lo que hago es pensar y tratar de encontrar alguna receta o algún método que me diga, bueno, ¿cómo hago para transformar esto en artículo? ¿Cómo hago para, si empiezo de cero, cómo hago para, con todo esto que tengo, el campo, la teoría, los conceptos, convertirlo en un artículo? Bueno, la cuestión es que recetas no hay, estaría buenísimo que haya, pero no hay, o lo que hay son diferentes recetas o modos o técnicas, podríamos decir, para escribir un artículo. Entonces, por ahí lo que queremos plantear nosotros es esto, ¿no? No tenerle miedo a la escritura, porque es un trabajo artesanal. Hay una antropóloga que se llama Julieta Quirós, que ella plantea esto, ¿no? De la escritura. Ella ha escrito bastante sobre
metodología y particularmente sobre escribir desde la antropología, digamos, desde la perspectiva etnográfica. Y ella plantea esto de que la escritura es un trabajo artesanal y que es un proceso creativo, que nunca es lineal, es decir, nosotros vamos a... no es que vamos a empezar a escribir, tengo la hoja en blanco, empiezo a escribir linealmente de arriba abajo y termino. No, es por lo general, como todos sabemos, la escritura implica ir desde el principio al fin o empezar desde un apartado y volver al de arriba. Como dijo Celes, a lo mejor empiezo por la introducción y el título lo escribo al final, incluso resumen también. O puedo escribir... pienso, no sé, un apartado analítico y después volver a un apartado más descriptivo. Es decir, no es lineal y vamos a tener borradores de borradores de borradores. Y acá quiero traer de nuevo la cuestión del tiempo. La escritura implica un tiempo. Puede pasar que nos establezcamos plazos para ordenarnos en el proceso de escribir, pero... puede pasar también que esos plazos no se corran, porque bueno, es como un proceso en sí mismo la escritura que tiene su propia temporalidad. Y bueno, y también esto quería como compartirles sobre la escritura. Es un poco metafórico, pero esta idea de trabajo artesanal implica que podemos pensarla como un tejido, ¿no? A la escritura, donde hay un hilo conductor digamos, desde que planteo el objetivo del artículo hasta que llego a las consideraciones o reflexiones finales o conclusiones, un hilo conductor donde voy a ir tejiendo todas esas ideas que son descripciones, mis datos, las articulaciones conceptuales que haga, la teoría, la metodología, mis argumentos, ¿sí? Pero esto es lo que queríamos como dejar planteado, no hay una receta, ¿sí? Es algo artesanal, es un proceso creativo, donde se van a conjugar dos cuestiones, creemos. Por un lado, el estilo de escritura, que eso es muy personal. Nosotros podemos tener referentes de escritores, antropólogos o cientistas sociales que nos gustan cómo escriben y los tomamos como referentes, pero tenemos nuestro propio estilo. Yo, bueno, esto es muy anecdótico, pero mi director cuando me lee me dice, vos tenés un estilo de narrativo que parece que estuvieras contando un cuento cuando escribís en las descripciones etnográficas que haces o cómo contás lo que querés decir. Y yo no me había dado cuenta, pero efectivamente tengo ese estilo y capaz que otra persona no, qué sé yo, por ejemplo, para decir lo mismo, no pienso, no es lo mismo, no es el mismo estilo de el de Malinowski, ¿no? Podemos pensar para describir la ceremonia Kula que la de Franz Boas para describir el potlatch, o después cómo lo describe Moss cuando describe ambas ceremonias. Es como eso, cuál es mi estilo para contar algo, y eso es muy personal. Y por el otro lado, es decir, se conjugan el estilo y las estrategias narrativas que yo voy a recuperar para decir, para contar o plantear eso, ¿no? Lo que quiero plantear. Entonces ahí voy a utilizar, o voy a, digamos, pensar, ¿no? Poniendo el foco en un artículo científico que estoy escribiendo y bueno, ¿cómo quiero estructurar esto que explicó Celes también, mi artículo? Voy a hacer una introducción, ¿cómo voy a desarrollar mi planteo? En 2, 3 apartados. En el primero voy a desarrollar una descripción, por ejemplo, de mi trabajo de campo. Después voy a hacer 1 o 2 artículos más analíticos y después me voy a las conclusiones o lo hago de otra manera. Bueno, eso, ¿no? ¿Cómo voy a estructurar? ¿Cómo voy a formatear las ideas que tengo en mente? Y por último, perdonen si estoy yendo muy rápido, algo que por ahí, bueno, con lo que todos nos encontramos cuando escribimos y que por ahí no está tan, no está tan bueno, pero ¿qué pasa? Que tiene que ver con los obstáculos, entre comillas, y las frustraciones que pueden surgir tanto durante el proceso de escritura como después de que ya tengo mi trabajo y digo, bueno, esto ya está lo puedo enviar a una revista, en todo ese proceso que implica evaluaciones de diferentes personas. Bueno, creemos que en todo ese proceso pueden aparecer estos obstáculos y frustraciones, y que creemos que tienen que ver, obviamente,
por un lado tienen que ver con mi propio proceso personal de escribir, ¿no? Obviamente está lleno de temores y de decir, bueno, no puedo expresar lo que quiero expresar, no me gusta cómo queda, no sé cómo articular mi campo con, qué sé yo, con la teoría, con este concepto que quiero recuperar, bueno, un montón de cuestiones. Y por otro lado también creemos que tiene que ver con lo que podríamos llamar la mirada del otro, que tiene que ver con, bueno, ¿para quién estoy escribiendo, no? Porque obviamente no estoy escribiendo para mí solo ni por el gusto de escribir, sino que cuando yo envío un trabajo a una revista, son un montón de personas quienes van a estar leyendo ese trabajo, y no solo por leerlo, sino hay personas que van a estar evaluándolo. Entonces, ¿quiénes son esos otros que van a estar para quienes escribimos y que sabemos que estamos escribiendo para ellos? Bueno, por un lado, en principio para la comunidad académica, ¿no? Yo voy a enviar a ver, estamos pensando en revistas científicas, académicas, donde por lo general el público que consume ese tipo de revistas pertenecen al mundo, al ámbito académico, pero también puede ser que queramos enviar un artículo de opinión, un artículo de divulgación a otro tipo de revistas, y ahí el público, bueno, es más diverso. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta dónde vamos a publicar y quién es el público, digamos, receptor de ese trabajo. Y también van a estar, digamos, la mirada va a ser, que se va a posar sobre nuestros trabajos, van a ser, como dijimos, de evaluadores externos y también de los editores de la revista a la que enviamos. Entonces, como que hay mucha persona ahí a la que estamos, en la que estamos proyectando nuestros trabajos. Y bueno, creemos un poco que, digamos, estos obstáculos y frustraciones que obviamente... Nati, sí, ¿puedo decir un obstáculo? Quiero compartir un obstáculo más que, o sea, antes sí, de sí, ir a la sí. siguiente, que me parece que es algo que es muy recurrente en mí, en muchos, que tiene que ver con lo solitario también de la escritura, ¿no? El Totalmente. encuentro con esa instancia en la que en general estamos acostumbrados, eso, venimos cursando materias, venimos muchas veces de trabajos en los que estamos con otros, Ujú. en la oficina, en donde sea, en el aula, en el campo, digo, estamos con otros, y en este espacio en el que de repente nos encontramos soles y es muy devastador muchas veces, es muy Tal cual. desorientador. En la pandemia fue también muy tremendo esto, entre otras cuestiones tremendas. Entonces, bueno, también cómo hacer cómo afrontar esa frustración del encontrarnos soles, entre comillas, soles, ¿no? Con doble, triple jornada laboral, tal cual, con un montón de otras, de no encontrar espacio físico muchas veces para poder hacerlo, ni tiempo, ni espacio físico para poder hacerlo. Entonces, bueno, a mí, digo, y cuento, y me parece que es como una estrategia que me parece que está buena, es poder, si podemos hacer como jornadas de trabajo con otras personas, de ponernos a escribir en presencia con otras personas, está muy bueno, pero sino también, y algo que empezamos a hacer, yo pertenezco a la Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género, la IMEG, empezamos a hacer en la pandemia algo muy, muy piola con compañeros, compañeras, que fue empezar a hacer jornadas de escritura virtuales, ¿no? Desde distintos puntos del país. Entonces, jornadas de 2, 3, 4 horas en las que nos juntamos, acompañamos en esta tarea en la que también compartimos estas frustraciones que tienen que ver con la soledad. Bueno, cómo modificar esto. Bueno, muchas veces es juntarnos con otros que están en la misma situación y que se sienten también solos a la hora de escribir. Y es una buena, digo, recomiendo esta dinámica que, bueno, en mi caso fueron grupos de escritura feministas, digo, que pertenecemos a distintas disciplinas, eh, pero se puede implementar en cualquier espacio, digo, desde lo virtual y desde lo presencial, y hay algo de eso, como de poder afrontar esto que muchos sentimos que es una traba, que tiene que ver con encontrarnos, bueno, cómo encuentro el tiempo y cómo encuentro el espacio, ¿no? Para poder concretar este artículo, esto que quiero escribir, ¿no?
Así que bueno, quería sumar eso nomás, Nati. Sí, buenísimo, Celes, porque se me iba a pasar y es súper importante y creo que a todos nos ha pasado. Y esto que decía Celes, encontrar espacios de poder colectivos, de poder eso, colectivizar lo que escribimos. Estamos con nuestros propios compañeros, intercambiar lecturas, eso ayuda un montón. Y, y bueno, para cerrar, por otro lado, como decíamos, con esto de la mirada del otro y estas correcciones o sugerencias o recomendaciones que nos puedan hacer luego de enviar mi trabajo a una revista, es esto, ¿no? Bueno, no frustrarnos porque eso es lo que pasa, eso es lo que tiene que pasar, digamos, porque yo, bueno, en lo personal he recibido esta anécdota que compartió Celes al principio de que recibir un rechazo así rotundo, sin ningún tipo de evaluación ni nada, ni siquiera de parte del comité me ha pasado, pero bueno, también tiene que ver un poco con la inexperiencia, ¿no? Yo también era recién graduada, dije, tengo mi tesis, quiero hacer un artículo, lo envié a una revista que obviamente era una revista de otro país, internacional, es como cuando uno no tiene experiencia y no conoce todo lo que tiene que ver con revistas, indexaciones y demás, siempre recurran a personas que sepan, si tienen un director, vayan. Yo no lo hice. Y bueno, también me pasó esto de recibir el rechazo rotundo, pero también las frustraciones pueden aparecer por esto, por las evaluaciones que nos hagan y decimos, ay, pero esto está lleno de correcciones, de recomendaciones, está todo mal. Bueno, eso no es, digamos, no se frustren por eso. De nuevo, desde Cula lo que intentamos, particularmente desde Cula, es acompañar ese proceso y que sea un proceso de aprendizaje. Yo eso, perdón, Sí, sí, sumaría también una cosita más que me dan ganas de meter bocados por todos lados, pero me estoy conteniendo. no, dale. Bueno, la verdad es que es un tema súper interesante y está re bueno que lo charlemos y sobre todo estos espacios de pensar desde este lugar también subjetivo, ¿no? El proceso de escritura y que también hay muchas frustraciones personales de, no sé, a mí me pasa, por ejemplo. Soy mamá, tengo 2 hijos y tengo mis 4 horas pautadas para sentarme en la compu a trabajar y me siento en la compu a trabajar y tengo así como mente en blanco y el archivo enfrente y como, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora con esto que tengo un montón de correcciones para hacer un artículo de las evaluaciones externas o, bueno, tengo que empezar a juntar estas cosas que tengo de mi trabajo de campo con todos estos textos y bibliografía que leí y cómo lo pongo en discusión y cómo escribo algo original. Y todo eso realmente creo que quiero reforzar lo que acá dijeron mis compañeras, que es un proceso de largo aliento y que está re bueno en ese proceso recurrir a otras personas. O sea, también, por ejemplo, a veces hay amigues que, no sé, por ejemplo, yo tengo un amigo arqueólogo que investiga cosas que nada que ver con lo que yo escribo y cuando escribí mi tesis, algún capítulo de la tesis se lo mandé a él y le dije, che, ¿querés leer este capítulo y darme tu opinión? O sea, como él formado como antropólogo, pero sin ningún conocimiento de mi campo específico. Y a veces está re bueno también porque encuentran cosas que no estamos viendo porque nos metemos mucho en la escritura. Entonces, quizás alguien que no tiene que ser experto, sino que tiene que ser una amistad o alguien que se cope en decir, voy a tomar un rato de mi vida en leer lo que escribiste y hacerte una devolución y mira, acá no me cierra tal cosa, o que surgen preguntas del desconocimiento mismo, incluso del campo específico, y por qué esto se vincula con esto y por qué decís tal cosa, y entonces ayuda un montón en ese proceso de escribir. Y también algo a mí que me ayuda mucho es cuando ya tengo medio una traba, empezar a salir de la compu, imprimir en papel y leer en papel lo que vengo escribiendo, ¿no? Y entonces también, bueno, capaz que en el papel es como más fácil ir y volver de página, no sé, decir, bueno, a ver esto que puse acá adelante, tachar, marcar con color, como, no sé, como estrategias posibles también para decir cómo avanzar en ese proceso de largo aliento, como ya dijeron, de la escritura. Sí, Ana, sí, totalmente. Sí, podemos, la verdad que da para otro conversatorio ese tema de los obstáculos y las frustraciones. Pero bueno, por una cuestión de tiempo lo vamos a dejar acá. Esta es la última filmina.
Igual ahora vamos a abrir a preguntas y podemos debatir sobre estas cuestiones, pero bueno, les queremos agradecer la participación y la escucha. Voy a dejar de compartir, así puedo verles, por fin. Hay ya varias preguntas que fueron haciendo en el chat. Sí, lo que les proponemos, más que para que no sea difícil esta parte, lo que les proponemos es que escriban las preguntas. O sea, más que nada porque este conversatorio, como es nuestro primer conversatorio, la idea es que lo organicemos así, y también, además de dejarnos preguntas, también pónganos sugerencias de lo que les gustaría, o de la modalidad, digo, también para próximos conversatorios, porque la idea es empezar con estos conversatorios más seguido el año que viene. Fue un gran esfuerzo hacerlo en esta época del año, quiero que lo sepan también, porque la verdad que fue bueno, y estamos súper contentes, pero bueno, fue todo un esfuerzo. Por eso queremos, como eso, que además de las preguntas, que las anoten, así las vamos contestando nosotros. La idea sería que vayan escribiendo también ideas, propuestas para el año que viene, para futuros conversatorios. Virginia, si querés decir algo que no sea muy extenso y comentarnos con el micrófono que levantaste la mano, te doy la palabra y después recuperamos las preguntas que quedaron en el chat. Bueno, gracias, chicas. Primero felicitarlas por la revista y por las iniciativas y por intentar modificar algunas prácticas académicas. Está muy bueno, y prácticas editoriales también. Después quería comentar con respecto a una cuestión que salió de los objetivos, ¿no? Cómo no irnos, cómo no ampliarnos demasiado, cómo irlo construyendo. Y me parece que está bueno para pensar como objetivos de publicación de artículos, desmembrar una investigación o desmembrar un trabajo extenso que tengamos hecho como en las diferentes dimensiones que fuimos tomando en ese trabajo, y convertir una de esas dimensiones en un artículo. Es algo que se hace frecuentemente, que además te permite de alguna manera, bueno, publicar por distintos lugares y en relación a distintas temáticas o campos, como metodológicos, teóricos o empíricos. Y después esta cuestión de cómo no confundir metas o cuestiones más de la praxis o de la transformación o objetivos políticos con objetivos de investigación, que son objetivos de conocimiento. Bueno, a mí me pareció muy interesante conocer las epistemologías feministas que habilitan a quien está investigando a poder tener esos objetivos políticos e incluso transparentarlos, hacerlos visibles dentro de la investigación, pero no como objetivos de conocimiento, sino como parte de la epistemología en la que está inscripta el trabajo. Así que, bueno, esas eran como dos aportes que quería hacer. Gracias. Gracias a vos, Virginia. Buenísimo, buenísimo. Gracias, lo que compartí. Bueno, voy a leer algunas de las preguntas que están en el chat. A ver, voy a empezar por arriba. A ver. Bueno, Ana les dejó el link para el certificado, eso ya lo dijimos varias veces, pero por las dudas lo volvemos a repetir. Acá Ailén pregunta, ¿a qué se refieren con orden sincrónico en la exposición de las ideas? Yo lo que me refería con esto es que más como una cuestión como del orden, que a veces la idea es que, es difícil explicar esto, pero la idea es que a medida que vamos describiendo muchas veces, tiene que ver con lo que decía Nati también de las cuestiones narrativas y las cuestiones analíticas, ¿no? A medida que vamos muchas veces describiendo, también vamos analizando, ¿no? Hay algo de la sincronicidad a eso me refería, como muchas veces eso, cuando vamos a introducir un tema, bueno, es introducir para en realidad analizar, ¿no? Digo, en el caso de un artículo en el que estemos trabajando, no me estoy refiriendo capaz a una reseña o notas de campo, no me estoy refiriendo a un artículo, mismo mientras vamos narrando una situación, bueno, también vamos dando referencias conceptuales para analizar esto que estamos planteando. Entonces, digo, que es un engranaje, ¿no? Esta metáfora que también decía Nati, ¿no? Como un tejido, ¿no? Un tejido en el que vamos poniendo distintas capas
sobre esto, como si fueran capas que se van solapando en este escrito. Entonces, también, y algo que no dijimos, y me parece que está muy bueno, o lo trabajamos mucho también en el seminario en el que soy docente, es esto de a veces escribir y dejar reposar un tiempo, si tenemos la posibilidad. Sabemos que siempre los tiempos son tremendamente tiranos, pero bueno, dejar reposar y volver al escrito y agregar otra capa, ¿no? Como a veces poder, si tuviese, bueno, sería ideal poder tener esos tiempos, sabemos, por lo que todo que venimos nombrando, siendo madres, padres, o no siéndolo, digo, también tenemos triples jornadas laborales y muchas veces tiene que ver con lo afectivo, con muchas redes que tenemos, y eso cuesta dejar reposar, pero bueno, es importante poder hacerlo y ver estas capas. A eso me refería un poco con lo sincrónico, ¿no? Del orden, de lo ordenado de la escritura. Que no se aprende más que haciéndolo. Digo, también de nuevo volvemos a lo mismo, ¿no? Como la escritura y la investigación. Después, si podemos dar ejemplos de objetivos, sí, acá María Flor preguntaba de general o específicos. Yo te doy un par de ejemplos de, bueno, de mi propia tesis de licenciatura de hace muchos años. Un objetivo general podría ser describir y analizar las propuestas, reivindicaciones y trayectorias de dos grupos de mujeres que visibilizan la violencia y el silenciamiento de los cuerpos de las mujeres al momento de parir. Ese es un objetivo general de mi investigación de licenciatura. Y un objetivo específico de esta investigación fue comparar la composición y las dinámicas de organización, coordinación y debate entre ambos grupos. Y otro específico es describir las charlas y debates en las reuniones de ambos grupos y las prácticas colectivas e individuales que se proponen en ellas. Entonces, lo que decíamos hace un rato, bueno, estos específicos se desprenden de este general. La idea igual, volvemos al mismo punto, y es una alerta para mí y para todos, quiero decir, que tiene que ver con esto, ¿no? No plantearnos muchos objetivos, plantearnos un objetivo general, que como también decía acá la compañera Virginia, está bueno como pensar un objetivo que se desprenda también de algo que venimos haciendo en otro trabajo, pero que sea específico para este artículo, y un objetivo con un objetivo general ya está bien. Digo, yo nombré los específicos como para también no dejarlos de lado, pero pensemos esto, de acotar siempre está bien. Y es necesario. Sí, y a eso sumaría también algo que pienso mientras te escucho, Celes, que la escritura también es parte del proceso de investigación. Entonces, a veces nos planteamos un objetivo inicialmente, a mí me pasa también, yo ya tengo como una idea del escrito que estoy armando, vengo recopilando cosas, no sé, por ejemplo, empecé a armar una idea para una ponencia, después lo amplío para un artículo, elaborándolo un poco más profundamente, y por ahí me planteo un objetivo y cuando empiezo a trabajar con los materiales y a analizar y a describir, me doy cuenta de que hay más cosas que se pueden decir de eso. Y entonces, yo muchas veces la introducción, por ejemplo, la dejo para el final también, junto con el resumen y el título, o es un boceto que está al comienzo y que al final del artículo siempre lo termino cambiando. Porque después, en el mismo proceso de escritura, hay cosas que me van decantando a mí también, o con las personas con las que dialogo, que lo leen, y bueno, pero acá que estás queriendo decir esto, y cuando empezaste a desarrollar, empezaste a decir también esto otro, y entonces también pensar en este proceso de escritura, que todas estas partes que componen un artículo guardan una conexión y tienen que ser flexibles, ¿no es cierto? Entonces, porque ese mismo proceso de escritura es parte del proceso de investigación y de entender. Entonces, porque muchas veces cuando empezás a escribir o cuando ampliás algo que ya tenés escrito, también hay una parte analítica que se destraba, ¿no? Y que tiene que ver con este proceso. Y entonces hay cosas que se visualizan cuando están escritas. Por más que las tenés en la idea, en la cabeza, o tomaste una nota, o tenés un diario de campo, o hay cosas que también se van visualizando en ese proceso de escritura y de clarificar ideas, porque también en esta voluntad de compartir con otros, editores, la comunidad académica, una revista específica, como que ahí también hay cosas que van decantando y está bueno tener en cuenta esto, ¿no? Sobre todo o también quizás planteaste un objetivo muy grande y entonces después decís, bueno, a ver, cuando estoy escribiendo esto, el objetivo puede ser más acotado, o incluso las conclusiones, ¿no? Bueno, yo quería demostrar esto enorme y me doy cuenta de que quizás puedo demostrar esto concreto y eso ya es un avance que vale la pena ser publicado y compartido y el desarrollo de todo este trabajo, ¿no? Sí, buenísimo, Ana. Gracias, sí. Está buenísimo eso que decís. Bueno, sigo con otra pregunta de Priscila. Dice, ¿qué tan diferente o cuánto se avanza
y precisa en el trabajo de investigación de una ponencia a un artículo en revista que aborden la misma problemática. Quería saber un poquito de eso, de cómo es el proceso del desarrollo de un mismo problema de investigación, pero haciendo foco en diferentes objetivos específicos. Perdón, Celes, antes de pasar de contestarle a Priscila, quería, porque vi que Patricia Ottaviani preguntó por el libro de Julieta Quiroz y efectivamente Charo Ramos la mandó al artículo, que no es un libro, es justamente ese artículo y hay otro más, donde ella da cuenta de esto que plantea de la escritura como trabajo artesanal. Se llama Etnografiar mundos vívidos, desafíos de trabajo de campo, escritura y enseñanza en antropología. Lo súper recomiendo, porque ella, digamos que el planteo que hace es cómo escribir, para quienes hacemos antropología, cómo escribir de manera clara y sencilla y llevar al papel nuestras investigaciones. Y bueno, también plantea cuestiones que tienen que ver con que como investigadores de ciencias sociales, gran parte de nuestro tiempo de investigación lo dedicamos a escribir, entonces hace como un poco una crítica a los planes de estudio de las carreras de antropología, porque, bueno, tienen pocos espacios donde se pone el foco en la enseñanza de la escritura. Bueno, está buenísimo, lo súper recomiendo. Y ahora sí, Celes, perdón, pasamos a la pregunta de Priscila. Está buenísimo. No, me parece que esta pregunta igual de Priscila es algo que ya justo venimos diciendo que tiene que ver con esto. Por ejemplo, si en un proyecto de investigación yo tengo objetivo general y varios específicos para sí, estoy diciendo bien, por ejemplo, para un artículo puedo agarrar un objetivo específico y transformarlo en el general del artículo, ¿se entiende? Y esto que también decía Ana, ¿no? Bueno, cuando agarre este específico, también voy a expandir mi corpus bibliográfico y teórico, y ahí voy a darle más entidad a este específico, ¿no? Entonces esa es una posibilidad. Digo, si esto se decanta de un proyecto de investigación, por ejemplo, o de una tesis. Si es de una ponencia, bueno, también lo mismo. Si trabajé con un objetivo para una ponencia, puedo ver qué puntas abrí en esa ponencia y cuál puedo retomar para expandirla y volverla un artículo, un objetivo general en un artículo, ¿sí? Esas son estrategias que podemos ir teniendo a la hora bueno, de poder ir escribiendo también distintas versiones que sean originales también de nuestra investigación, ¿no? En distintas instancias. Bien, otras preguntas. Acá, bueno, Virginia dice, a mí me ayudó mucho hacerme consciente y hacer lugar a las crisis de la escritura, las prácticas feministas que encontré en el texto, rituales para hacer escrituras afectivas. Bueno, Virginia, si lo podés pasar el link, estaría buenísimo. Después Mayra dice, pensaba también lo importante que es como autores encontrarnos en un equilibrio entre aceptar y procesar las críticas externas. ¿Qué de eso me sirve para mejorar mi trabajo? Pero también pensar que no solo los autores tenemos subjetividades, los evaluadores también, está bueno eso. A veces un mismo artículo puede ser visto de forma muy diferente por distintas personas y es imposible satisfacer a todos los lectores, un poco de lo que hablaba Nati, ¿no? También. Sí, queremos decir que está Mayra y Cami, que son dos compañeras del equipo editorial acá presentes, conectadas. Buenísimo. Acá Charo también decía, yo vengo del mundo literario y estoy iniciándome en la investigación académica, aunque haya hecho la licenciatura hace unos años. Y encuentro muchos paralelismos entre los campos, aunque el literario, al estar menos reglado y ser eminentemente comercial, es mucho más cruel. Sí. También, bueno, decía, pero sí, escribir requiere muchísimo tiempo y sobre todo lo que decían antes, reconocer que un texto es como una especie de monstruo de Frankenstein. Quizás uno de los grandes desafíos sea que no se noten tanto las costuras, ¿no? Muy bueno. Sí, o de socializar esas costuras, ¿no? También. Bien. Después otra cosa decía Charo, me pregunto si no hay espacios como los talleres de escritura, pero académicos, como los que comentaban ustedes hace un rato. Sí, los hay, y recomiendo muchísimo a la asociación, acá hay compañeras, recomiendo mucho, se puede tomar la metodología, pero si quieren sumarse, bueno, hay que ser socie de la IMEC para participar en los grupos de escritura, somos coordinadores, yo soy coordinadora también de uno de los grupos, acá Flor Maffeo está también, que es coordinadora, y bueno, son grupos que están muy buenos,
para justamente compartir espacios de escritura virtuales. Después, a ver, sigo leyendo. Y también sumaría a eso que está re bueno generar esos espacios, ¿no? Generémonos esos espacios, generémoslos desde los espacios estudiantiles, desde los espacios de graduades, de las disciplinas, como de los espacios de comunidades de práctica, ¿no? Un poco ahí en esa carpetita que les compartí un link, hay también un texto de Camila Pérez, que es una compa de CULA que está por acá también, y ella habla un poco de esta reflexión sobre el escribir, en particular en una tesis doctoral, pero hace mención de este concepto de comunidad de práctica, y me parece que también hay que hacernos de estos espacios, si no los brindan las instituciones, o si no están ya gestionados desde un lugar como el que comentaba Celes, está re bueno como buscarnos y agenciarnos esos lugares, y también como realmente apostar a este sentido transformador de poder pensar la práctica de escritura que tan en solitario hacemos como un espacio más colectivo, ¿no? Y cómo hacerlo compartiendo con personas que conocemos, pero bueno, también podemos ir más allá y generar espacios que sean más amplios y que nos sirvan también para intercambiar esto, experiencias, miradas, lecturas, ideas, como que hay mucho ahí para hacer todavía, ¿no? Sí, buenísimo. Sí. Están levantando la mano Patricia y Cami. Sí, ¿les parece que primero termino de leerlas del chat? Bueno, acá Ana dejamos también el link de nuestra revista y también el link a un cafecito, digamos, como les contábamos, somos una revista autogestiva y todo lo aportado va a solventar eso, el pago del Zoom, el pago de el proceso de maquetación, digo, cosas que nosotros no podemos resolver, que también es nuestro tiempo y que no podemos resolver. Entonces, bueno, si pueden ayudar sería ideal, si pueden aportar esta causa sería buenísimo, y si no, está todo bien. Y seguimos con otra pregunta de Priscila, dice, quería saber qué es eso de ORCID, cómo hacerse uno y cómo acceder desde ahí a leer Autorex y sus respectivos artículos. Gracias. ¿Quieren responder alguna? Yo creo que por ahí también algunas de estas preguntas las podemos retomar, lo mismo que un montón de preguntas que dejaron en el formulario relacionadas también, por ejemplo, con lo que son las indizaciones, los repositorios, los espacios de visibilización de la producción científica, y también considerando que ya estamos 1 hora y media hablando y hay personas que se están yendo, nos podemos quedar charlando un ratito más, no hay problema, pero yo puedo responder mínimamente algo sobre ORCID, y por ahí invitarles a que también nos dejen otras ideas que tengan para futuros conversatorios, porque está re bueno también darnos el espacio para seguir hablando esto más largamente. Pero bueno, ORCID es como una plataforma donde vos te registrás, me parece que tenés que tener un mail institucional para registrarte, o no estoy segura, pero vos cargas tus publicaciones académicas, y muchas revistas, sobre todo internacionales, te piden tu link de ORCID para que lo pongas junto con tu biografía, currículum, cuando publicas en la revista. Es parecido a otras plataformas como academia.edu o como Google Scholar, o el Google Académico, o sea, son todos lugares donde cargas tus datos, digamos, de publicaciones, y eso desde ahí con un link podés compartirlo, tu producción escrita, ¿no es cierto? Tiene que ver un poco con lo que hablamos respecto de los requisitos de las revistas y de las indizaciones, y que no profundizamos mucho en eso, pero sí diría que todos esos requisitos evaluativos y todas esas formas de indexar de las revistas también tienen que ver con exigencias internacionales, exigencias vinculadas también a intereses empresariales. O sea, muchas revistas que tienen las mejores puntuaciones a niveles internacionales son revistas financiadas por empresas, algunas también por instituciones públicas, pero la mayoría no, les diría, y en ese sentido también es como repensarnos qué priorizamos, o sea, no equiparar visibilidad de una revista con calidad de la revista, ¿no? A veces una revista puede ser de muy buena calidad y quizás no tener tanta visibilidad, y si necesitamos por ahí, o deseamos hacer un proceso de escritura que tenga un ida y vuelta y que sea realmente un artículo que se publique y que haya un crecimiento desde el momento en que lo escribo, me lo leen, me lo evalúan y lo publican,
a veces hay que también poner en la balanza no solamente el que esté en el mejor índice internacional, sino que tenga otro tipo de referencia. Y bueno, todos estos requisitos, por ejemplo, tener un ORCID es algo que suelen pedir algunas revistas para publicar, pero es algo que se hace súper fácil. Entras a la página de ORCID y te lo haces, y después tenés la tiranía de tener que estar cargando tus cosas en todas las plataformas que te hiciste, tenés que estar cargando tus datos y todo lo que publicaste, y es como una parte del trabajo de investigación que es tediosa, igual que la bibliografía, como ya dijo Celeste hoy. Son cosas que hacen administrativas y burocráticas que hacen a la práctica de la investigación y que, bueno, mal que mal hay que hacerlas. Bien, bueno, ya vamos terminando, entonces digo las últimas intervenciones en el chat. Mayra decía, recordemos que este proceso de orfebrería, de investigación y escritura es inconcluso, en un tiempo nos vamos a leer y también nos vamos a autocriticar, y esas insatisfacciones también las debemos sobrellevar, tal cual. Ezequiel decía, gracias, aprecio mucho esto que hacen, quería preguntar algo similar a lo que planteaba Priscila, esto ya lo contestamos. Toda idea que refiera a ellos, aunque sea parafraseada, debe ser señalada como una autocita. Sí, si vos ya dijiste una idea en otro artículo, ponencia, tesina, sí, tenés que autorreferirte y tratar de, bueno, trabajar otra cosa, como decíamos, otro objetivo en un artículo. Después, Lucía Méndez dice, trabajo en el hospital y es un desafío dar lugar a las escrituras sociales frente a la nomenclatura biomédica desde donde lo cuantitativo aparece como lo eminentemente científico, sí. En este sentido, estamos trabajando desde docencia e investigación para abrir espacios y dar herramientas a trabajadores para poder comunicar sobre sus trabajos y reflexiones. Buenísimo, Lucía, si podés compartir qué hacen o link o algo. Acá Flor Mafeo cuenta, acá hay un artículo sobre estos grupos, los grupos a los que me referí, los grupos de escritura virtuales feministas, que se pueden replicar autogestivamente o en otras instituciones. Y María Flor dice, ¿se puede enviar un artículo a varias revistas? ¿Se puede publicar un mismo artículo en varias revistas? ¿Qué sucede si te lo aprueban en varias revistas? No, esto que hablamos de la originalidad. Cuenta también para esto, o sea, lo ideal es que, sí, lo que hay que hacer es enviar el artículo a una revista. No puede estar el mismo artículo en distintas revistas. Lo ideal es que, bueno, trabajes, como decíamos, un objetivo en una revista y otro objetivo en otra revista como para que sean versiones inéditas. Lo que se pide en todas las revistas es lo inédito, ¿no?, de ese trabajo y la originalidad, ¿no? Así que bueno, y tenemos dos manos, Cami Pérez. Sí, Patricia y Camila, que pidieron la palabra. Y vamos cerrando. Pedimos que sean breves, ya vamos cerrando. Antes también agradecerles, porque sabemos que es una altura del año complicada para actividades y estamos contentes con la convocatoria. Pero bueno, les damos la palabra a Patricia y a Cami para que hablen un cachito y bueno, ya vamos a ir cerrando. Bueno, hablo yo porque no sé, Patri, si está, como no veo la imagen, bueno, me mando yo solo para ganar tiempo. Ahí está, Patri. Bueno, gracias por organizar, gracias a todos los que participaron. A mí lo que quería sumar justo cuando estaba hablando Ani del artículo que escribí es que muchas veces en el artículo aparece algo de la comunidad de práctica que en realidad para lo que sirve esa comunidad de práctica o ese concepto es para visibilizar que ya la tenemos. Como todos llegamos a este punto de estudiar, digamos, seguramente tenemos ya esa comunidad de práctica, entonces como que la idea es verlo, es como poder visibilizarlo y sobre todo hay algo que menciona el artículo, pero que lo retomo de otros autores, que es la lectura entre pares, que está re buena de hacer, pero que también hay que tener cuidado de a quién se lo mandamos. Y en ese sentido, como que sea una lectura cuidada, ¿no? Que quien lo recibe no sea ni complaciente, ni tampoco sea como un boicoteador más,
que se suma al auto boicoteador que ya tenemos todos internalizado cuando nos enfrentamos al ejercicio de la escritura. Entonces, como que sea una amigue, como que sean personas de que están dentro de nuestro círculo académico que realmente van a hacer este doble juego, ¿no? Y también nosotros ponernos en ese lugar de lectura cuando leemos el trabajo de otro, de mucho respeto, pero también de poder hacerle un aporte, digamos, importante. Entonces, a veces esa lectura entre pares va y vuelve, ¿no? Yo he leído a colegas y ellos me han leído a mí, como que hay algo de la reciprocidad ahí también de eso. Y después que en relación a lo que decían de cuando publicamos, para mí, yo soy fan de Militar, digamos, mis publicaciones, porque creo que hay algo ahí de todo un laburo hecho, no solo mío, sino de quienes lo editaron, de quienes lo evaluaron, el artículo seguramente mejoró, siempre con esto que decía May, de saber que es provisional, que es lo mejor que puedo hacer en un momento de mi vida y que sin duda eso será mejorado por otros más adelante. Pero bueno, para que tenga un poco de sentido y también aparezca la idea del reconocimiento, ¿no? Porque me parece que un artículo es copado cuando lo leen, cuando las personas lo leen y te hacen una evolución. Entonces, como que también eso de nosotros ocuparnos a veces de difundirlo, de mandárselo a personas que sabemos que les puede interesar, como que hay algo de ida y vuelta en la lectura académica que a veces está como, listo, lo publiqué, como ya tengo los puntitos para el CONICET, no sé qué, o mi carrera académica, es como, no, en realidad lo interesante pasa cuando somos leídes, sabemos que el tiempo es tirano y que muchas veces las personas no logran leernos, pero bueno, en el verano, no sé, como en algún momento que alguien nos lea, porque también eso, y cuando también leemos a otros o usamos artículos de otras personas, yo muchas veces les escribo a los autores cuando no los conozco y les aviso que lo voy a usar para dar una charla, y en general es muy interesante lo que pasa ahí, como que hay algo del reconocimiento que nos pone felices. Eso. Bueno, lo mío es breve. Quería decir que gracias por este encuentro, que ojalá se repitan más, y que a Julieta Quirós la conocía porque había leído algunos trabajos de campo en conurbano, con los movimientos sociales de ella. Me encanta cómo escribe, aparte, además de los trabajos etnográficos que hace. Y quería decir que en algún momento, y esto es la verdad que no tenía ni idea que Julieta Quirós tenía ese texto, ahora lo copié, así que voy a tener alcance a él y lo voy a leer, que yo había leído, me había ayudado bastante a Howard Becker para algunas cuestiones que tienen que ver con la escritura social. Eso nada más, gracias a todas, a todes y a todos, que no sé si hay alguno por ahí, pero sí, veo una foto. Así que bueno, eso nada más, y espero poder vencer el miedo como adulta mayor, estudiante, y escribir y mandarles un artículo. Y eso, mándenos artículos, estamos totalmente abiertos a recibirlos. Además, Somos súper amables. muchísimas gracias porque es realmente una esperanza a fin de año de poder, aunque sea, mandar algo. La verdad, les agradezco. Bueno, esperamos que lo puedas hacer y además insistimos en esto que ya dijimos varias veces, hay que animarse a escribir y hay que hacerlo y hay que largarse a experimentar y no por ser de Cula lo digo, Cula es una re buena revista para publicar tu primer artículo. Yo les voy a decir, mi primer artículo lo publiqué con Cula cuando era estudiante y no era parte del comité de Cula, por supuesto. Y estuvo re buena la experiencia, y sí, no tiene nada que ver quizás con lo que escribo ahora, porque es esto de que siempre vamos mejorando y nos leemos por ahí en el pasado y obvio que encontramos cosas que podríamos haber mejorado, pero también ser como honestes con ese proceso y con lo que podemos dar, y bueno, súper, o sea, yo estoy en Cula hace un montón de años, no sé, el otro día traté de sacar la cuenta y no me acuerdo, y doy fe de que realmente tenemos mucha bondad a la hora de acompañar los procesos. Hemos recibido trabajos que, por ejemplo, dicen, en esta monografía, y les escribimos y les decimos, recuerden cambiar estas palabras y pongan un artículo. Somos súper amables, de verdad, porque queremos que publiquen, porque nos interesa que se difunda la palabra de investigadores e investigadoras en formación. Nos importa y lo defendemos políticamente. Entonces está bueno también que lo sepan, y bueno, y que hay otras revistas como Cula también, y que se pueden buscar esos espacios para romper el hielo también y animarse a escribir. Así que ojalá que lo hagan.
Les Gracias. esperamos y gracias a todos. Chau, Gracias. chau. Buen día Buen viernes. a todos. Adiós.